Hola mis amigos queridos, comenzó a llover aquí en Brasilia. Sabes, esta ciudad donde yo vivo es una ciudad interesante, tiene unas características que pocas ciudades tienen. De marzo a septiembre no cae una gota de agua, no llueve. Dicen que Brasilia es más seca que el Sahara. La diferencia es que en el Sahara no hay agua y aquí hay agua, porque durante la época de la lluvia se almacena agua, se guarda agua y entonces podemos sobrevivir los meses que no hay agua. Pero ahora ya están comenzando las primeras lluvias, ahora va a llover intensamente hasta el mes de marzo, más o menos, cuando para de llover de nuevo. Pero lo que interesante de la ciudad es que esta ciudad es muy gramada, llena de grama por todos los lugares, jardines lindos. Pero en la época de la seca, pues nadie riega la grama y la grama queda seca. Y si tú ves solo polvo, da la impresión de que ahí ya no nace más grama. Y sin embargo, cuando las primeras gotas de lluvia caen, la grama florece de nuevo, reverdece y todo es maravilloso. Y esto me recuerda siempre la vida cristiana. A veces nosotros pensamos que todo acabó, en la vida en general. No, de aquí ya no me levanto, ahora sí ya está todo perdido, ahora ya acabó. No, querido. Cuando las lluvias, las gotas de la lluvia del Espíritu Santo caen a tu vida, todo florece nuevo, todo se reverdece, hay nueva vida. Por eso digo siempre, cada semana es una nueva oportunidad de comenzar. Y esta semana vamos a empezar estudiando la lección número 6 para el 5 de noviembre del año 2022. El título de la lección, Él murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. En esta lección vamos a estudiar un poco detalles de la muerte de Cristo, lo que sucedió por ocasión de la muerte de Cristo y qué relación tiene eso con la vida eterna que Dios nos prometió. Entonces vamos a la primera parte del estudio bajo el subtítulo Desde la fundación del mundo. Quiero decirte que, mira, el pecado no tomó por sorpresa a Dios. No es que cuando el pecado apareció, Dios quedó sorprendido y dijo, ¿y ahora qué haremos? La Biblia es clara al afirmar que desde antes de la fundación del mundo ya existía el plan de salvación. Por lo tanto, cuando el pecado apareció, Dios solo tuvo que implementar un plan que ya existía. Ahora, esto da origen a dos preguntas. La primera es la siguiente. ¿Quiere decir que Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, que Lucifer se iba a rebelar? ¿Dios sabía? Pues claro que sabía, Dios es Dios. Dios sabe todo. Y entonces viene la segunda pregunta. ¿Y si sabía que el hombre iba a pecar? ¿Para qué lo creó? Mejor no lo hubiera creado y se hubiera evitado todo el dolor de cabeza que el pecado trajo y el dolor y el sufrimiento que provocan los seres humanos. Y es verdad, querido. Si Dios fuera un ser humano, Él habría hecho eso, cruzado los brazos y no crear al ser humano. Pero Dios es Dios. Su naturaleza es amor y el amor lleva a compartir. Y tu existencia, por más que estés viviendo en un momento doloroso, tu existencia, tu vida es importante para Dios. Tú vales mucho. Pero ante la posibilidad de que el pecado pudiera surgir, Dios ya tenía un plan de salvación y era un plan de amor. Jesús vendría a este mundo para morir, para salvar al ser humano. Entonces, vamos a leer el texto mostrando que Dios tenía un plan de salvación desde el principio. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Está hablando de la bestia, ¿no? Simbólicamente en Apocalipsis. Tú sabes que Apocalipsis es un libro simbólico. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La parte que me interesa es esta última. El Cordero fue inmolado desde antes del principio del mundo.
El Cordero, símbolo del Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, Apocalipsis es un libro simbólico. Y el Cordero, en los planes divinos, la inmolación del Cordero, el sufrimiento de Cristo, finalmente la muerte de él en la cruz del Calvario, estaba planeada desde antes de la fundación del mundo. Si el pecado apareciese por ahí, ya existía el plan de redención. Y Tito, o Pablo escribiendo a Tito, confirma esto. Leo Tito 1, versículo 2. Dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Quiere decir, querido, que la Biblia es clara al decir que el plan de la salvación ya existía antes de la creación del mundo. Ahora, ese plan se le reveló a Adán y Eva cuando ellos cayeron en el pecado. Inmediatamente, un cordero fue sacrificado y en el sacrificio del cordero estaba la solución a los problemas que el pecado había traído para Adán y Eva. Estaban desnudos, con la piel del cordero cubrieron su desnudez. Merecían morir porque la paga del pecado es la muerte, pero el cordero murió y su sangre fue derramada. Y ese plan de salvación fue anunciado a lo largo de todos los tiempos. Israel ofrecía un sacrificio diario y ese corderito que sacrificaban era el símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese plan de salvación encontramos figuradamente en la intercesión de Moisés, que cuando el pueblo había pecado, él se ofreció para salvar al pueblo diciendo: Señor, quita mi nombre del libro de la vida, pero salva a tu pueblo. Se reveló por ocasión de Abraham con el sacrificio de Isaac, cuando un cordero apareció para evitar la muerte de Isaac. Tú te das cuenta, el plan de salvación tiene como centro el amor. Y el amor dice: hijo, tú pecaste por voluntad propia, nadie te obligó. Tú escogiste el camino de la muerte. Tú estás condenado a la muerte porque te separaste de mí, que soy la fuente de la vida. Sin embargo, yo te amo, y voy a pagar tu deuda con mi propia vida. Por eso el Señor Jesucristo vino a este mundo, para pagar nuestra deuda con su vida. Él no merecía morir, Él no tenía por qué morir, pero murió porque nosotros merecíamos morir. Y ahora la vida que Él merece, porque Él vivió una vida perfecta de obediencia, la entrega para nosotros. Y cuando nos presentamos a Dios, nos presentamos vistiendo las vestiduras de Cristo. Justicia de Cristo en nosotros. ¿Pero por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Pero para que la justicia de Cristo nos sirva, tenemos que escondernos en Cristo. Tiene que aparecer Cristo. Cuando Dios nos mira, mira a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos escondidos atrás de Cristo, justificados por la fe. Vamos a la segunda parte del estudio de esta lección bajo el subtítulo de Un prefacio a la cruz. Sabes, querido, la vida de Cristo fue un anuncio de su crucifixión. Los discípulos no lo entendieron. Los discípulos se escandalizaron muchas veces cuando Jesucristo les dijo que iba a morir, que iba a sufrir. Por ejemplo, leo Mateo capítulo 16, versículos 21, 22 y 23, y mira lo que dice. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él, Jesucristo, se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Sal de mí, Satanás. Qué expresión terrible, dura, durísima. Quiere decir que un hombre como Pedro, un siervo de Dios, un seguidor de Jesucristo, en ocasiones pudo haber sido instrumento de Satanás. Pues ahí está, Jesús se dirige a él y le dice: sal de mí, Satanás.
es que nosotros los seres humanos, en el momento que nos separamos de Dios, nos olvidamos de sus promesas, comenzamos a hacer cosas que a veces ni nosotros mismos entendemos después. ¿Sabes cuál era el problema de los discípulos? Es que ellos mal entendían la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Ellos esperaban a Jesucristo como un Mesías libertador, guerrero, con sus ejércitos. ¿Para qué? Para libertar a Israel de la opresión de Roma. Roma los tenía oprimidos y ellos querían ser libertados por el Mesías. Pero cuando Jesús vino como un niño que nació en un pesebre, manso. Ellos no entendieron las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Cristo como el Cordero, Cristo como el sacrificio, como el sustituto. Ellos solo esperaban al Mesías libertador y guerrero. Entonces no podían entender. Por eso es que Pedro le dice, Señor, no digas esto. ¿Cómo es que tú vas a morir? Tú eres el Mesías. Ellos no entendían que la vida de Cristo no era como nuestra vida. Porque nosotros, queridos, nacemos para vivir o con la esperanza de vivir. Y hacemos todo para vivir, buscamos al médico, en fin, queremos vivir. Pero Cristo no. Cristo nació para morir. Él no vino al mundo para vivir. Él vino al mundo para morir. Cada día de su vida Él sabía que se acercaba de la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque había aceptado ser el sacrificio humano. ¿Por qué? Porque te ama. Porque tú eres lo más precioso que Él tiene en esta vida. ¡Qué amor maravilloso! Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Consumado es. Y para esto vamos a leer Juan capítulo 19, versículos 29 y 30. Dice el texto, había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Hay dos cosas interesantes en este texto. Primero, la expresión consumado es, y después voy a explicar un poco la frase inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Tal vez voy a empezar por esta última parte. Dice la redacción, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Entonces muchos que creen que cuando el hombre muere, su espíritu sale, y cuando digo su espíritu, ellos están hablando de un ser consciente, de un espíritu que siente, que piensa, que anda vagando por ahí, pensante. Y leen este texto y pues confirman eso, porque aquí dice, inclinó su cabeza el Señor Jesucristo en la cruz, inclinó su cabeza y entregó su espíritu a Dios. Entonces, ¿a dónde fue el espíritu? A Dios. Esa es la deducción lógica. Pero si leemos Juan 20, versículo 17, mira lo que dice. Ya esto es en la mañana de la resurrección, o sea, 3 días después que Jesús había muerto. Jesús le dijo, estoy leyendo el texto, Jesús le dijo, no me toques. ¿A quién le dijo? A María, porque María había ido al sepulcro y vio a Jesús. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre. Pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Esto aparentemente es incoherente con que Cristo inclinó su cabeza, salió su espíritu pensante andando por ahí. No, lo que salió fue, Él expiró. Y el soplo de vida que hizo de Él un ser pensante cuando estaba unido a su cuerpo, el soplo de vida volvió a Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque al tercer día de su muerte, la mañana de su resurrección, Cristo se encontró con María y cuando María fue queriendo abrazarlo, Él le dijo, no me toques.
porque todavía no he subido a mi Padre. No he subido a mi Padre. Pero ¿cómo no había subido a su Padre si cuando Él murió el viernes, qué hizo el viernes en la noche, el sábado? ¿Dónde había estado? Por eso es que este versículo confirma el hecho de que cuando el hombre muere, su cuerpo va al sepulcro y el soplo de vida pues regresa a Dios, inconsciente. No está consciente, no es un espíritu consciente que va y se presenta al Padre. Simplemente sucede en la resurrección que Dios hace lo que hizo en la creación. En la creación sopló, cuando el hombre muere, y en la resurrección el soplo de vida le vuelve al ser humano. Ese tema de la resurrección vamos a ver la próxima semana. Pero vamos a hablar del consumado es. En la cruz del Calvario Jesús dijo consumado es. ¿Qué es lo que estaba consumado? Su obra de redención. Su trabajo en favor del ser humano había acabado. Al morir en la cruz del Calvario, la deuda del ser humano estaba pagada. Ahora, a partir de la cruz del Calvario, tú mueres solo si quieres morir, porque ya hay solución, ya hay remedio. Porque Cristo murió. Y para que tú mueras la muerte de Cristo y que la muerte de Cristo te sirva a ti, tienes que ser bautizado. Porque Pablo dice, no sabes que cuando nos bautizamos en la muerte de Cristo. ¡Qué amor maravilloso el de Dios! Él hizo todo lo que pudo hacer para salvarnos, pero no nos puede obligar a ser salvos. Nosotros tenemos que escoger el camino de la salvación. Sucedió hace muchos años, aquí en el Brasil, en un estado llamado el estado de la Bahía. Un taxista estaba dirigiendo su taxi de noche y vio un cuerpo ensangrentado en la carretera, se movía. Entonces él bajó y vio que era un niño que había sido atropellado. Ese niño no tenía más de 10, 11 años. Y estaba ahí agonizando. Y pues vino la lucha en el corazón del taxista. ¿Qué hago? Si lo levanto y lo llevo a un hospital y muere, van a creer que yo lo atropellé. Y si lo dejo aquí morir, ¿cómo voy a vivir con mi conciencia? Y más pudo la voz de Dios en su corazón. Él tomó al niño, lo colocó al taxi y partió para el primer hospital. Solo que a 100 metros de ahí había una clínica particular. Y él salió para llamar a los enfermeros, pedir la camilla para llevar al niño, y entró a los gritos, por favor, me ayuden, tal. Pero ¿cómo es la burocracia, no? La secretaria le dijo, mire, nosotros no podemos atender esta situación si usted no deja un cheque de garantía. Y le dijo, pero ¿qué cheque de garantía? Por favor, salven al muchacho. Después ya vemos el asunto. No, usted tiene que dar los siguientes pasos. Pero ¿qué pasos? El niño está muriendo. Y él gritó, vociferó, fue agresivo. Nadie le hizo caso. Entonces volvió el taxista al carro, tomó el volante y salió buscando. Y de repente ahí a 5 minutos encontró un hospital. Y llevaron al niño, pero el niño ya había fallecido. Entonces empezaron a buscar a los padres del niño. Y la policía no demoró mucho. Encontraron al papá del niño. Y el papá del niño, ¿sabes quién era? Era el dueño de la clínica particular que no quiso recibir al muchacho. Cuando el padre se enteró de lo que había sucedido, casi enloqueció. Casi enloqueció. Pudo haber salvado a su hijo, pero la burocracia de su trabajo no permitió. Pero querido, si un día Jesucristo, si un día tú y yo nos perdemos, no será porque Jesucristo no hizo todo lo que pudo haber hecho para salvarnos. Hoy día la vida eterna está garantizada, aunque nosotros merecemos la muerte eterna.
pero está garantizada porque el propio Señor Jesucristo entregó su vida para salvarnos. Vamos a la penúltima parte de este estudio. Jesús murió por nosotros. ¿Qué dice Romanos 6:23? Voy a leer. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Nosotros merecíamos morir porque la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo, el Cordero de Dios, vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Por eso es que la vida de Jesús fue un permanente caminar hacia la cruz del Calvario. Y no era porque él fuese un loco suicida que quería morir, no, era un ser humano natural. Al venir a este mundo tomó la naturaleza humana, la tuya, la mía, y aunque nunca dejó de ser Dios, era hombre, plenamente hombre. Y como todo ser humano tenía instinto de conservación, y ese instinto de conservación lo llevó a temer la muerte. Por eso, en el Getsemaní, él llorando, le dijo a su padre, Padre, pasa de mí este cáliz, esta prueba. En otras palabras, lo que él estaba diciendo, Señor, no quiero morir. ¿No hay otra manera de salvar al hombre? No había, porque la paga del pecado es la muerte. Y nosotros habíamos pecado. Y alguien tendría que morir para que nosotros fuésemos salvos. Y Jesús se ofreció voluntariamente. Por eso Él es el Cordero de Dios. Ahora es interesante lo que la sierva de Dios dice. Voy a leer Ministerio de Curación, página 96. Mira lo que dice. Aunque hubiera habido una sola alma dispuesta a aceptar el evangelio de su gracia, Cristo, para salvarla, habría escogido su vida de penas y humillaciones y su muerte ignominiosa. Aunque hubiera habido una sola alma, Cristo de todas maneras hubiera entregado su vida. Por eso es que digo que cuando Eva pecó, si Adán no hubiera caído, seguramente que Dios le hubiera creado otra esposa para Adán. Y Cristo habría venido a este mundo únicamente para salvar a Eva, porque aquí la sierva de Dios dice, aunque hubiera habido una sola alma. O sea, querido, tú vales mucho. Aunque tú fueras el único pecador, la única pecadora en este mundo, Él hubiera venido para salvarte a ti porque tú eres importante. Que la vida te menosprecie, que los seres humanos te hagan sentir inferior, que la vida te golpee. Esta es la realidad del mundo de pecado en el que vivimos. Pero jamás te atrevas a pensar que porque estás sufriendo, porque las cosas no te salen bien, Dios no te ama, porque Él sí te ama. Entregó la vida de su propio Hijo para salvarte. Vamos ahora a la parte final de este estudio, hablando de el significado de la cruz. Dice Pablo que la cruz es locura para los seres humanos. Los seres humanos no pueden entender el misterio de la cruz. Cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de la muerte de Cristo. Para los seres humanos parece cuento de hadas que Jesús haya venido a morir por el ser humano. Yo una vez conocí a un judío que decía, al estudiar Isaías 53, donde vemos al Cristo sufridor en la profecía, ese judío decía, yo no acepto la idea de ustedes los cristianos, porque que alguien peque y muera, eso es justicia. Pero que alguien peque y otro muera en su lugar, eso es inmoral, eso es injusto. Por eso la Biblia dice que la muerte de Cristo en la cruz es locura para los hombres, pero para nosotros es la salvación. ¿Qué 5 cosas encontramos en la cruz? ¿Qué 5 significados le podíamos encontrar a la muerte de Cristo en la cruz? En primer lugar, la cruz es la revelación de la justicia de Dios. El resultado del pecado es la muerte.
Ahora, si Cristo dijera, bueno, ya no vale esto, él no sería un Dios justo. Si tenía que haber muerte por causa del pecado, tenía que haber muerte. Hubo pecado, tenía que haber muerte. En la cruz, alguien murió. Se cumplió la justicia de Cristo. Pero en la cruz se revela una segunda cosa. El hombre pecador no murió. Un inocente murió por él. Y ahí se revela ya no solo la justicia de Cristo, sino el amor de Cristo. Porque el mismo Dios que dice, la paga del pecado es la muerte, es el mismo Dios que dice, hijo, yo te amo tanto que quien va a morir soy yo y no tú. Qué maravilloso amor. Tercer pensamiento que podemos encontrar en la cruz del Calvario. La cruz es la fuente de poder para romper las cadenas del pecado. Cuando Jesús dijo, consumado es, estaba diciendo, el pecado ya no tiene lugar. En la cruz del Calvario, querido, simbólicamente el diablo recibió una estocada fatal en el corazón. Hoy día se mueve ahí, hoy día te tienta, te hace caer, te hace sufrir, pero ya son los estertores de la muerte del diablo, porque en la cruz del Calvario él supo que estaba condenado para siempre, ya no tendría vez. Entonces, en la cruz también no solo se revela la justicia, no solo se revela el amor, también se revela el poder de Jesucristo para vencer el pecado, para transformar vidas. En la cruz también se revela la esperanza. Ahí nace nuestra esperanza, nuestra seguridad de la salvación en Cristo. Seremos salvos no porque fuimos buenos, seremos salvos porque Cristo es bueno, porque Él murió por nosotros y porque nos entrega su vida, su sacrificio, su sangre. Yo pequé, merezco derramar mi sangre, pero Jesús me presta su sangre y me dice, hijo, presenta mi sangre como si fuera la tuya, pero para eso tienes que creer en mí y ser bautizado. Es por eso que el bautismo es importante en la vida del cristiano. Y finalmente, querido, la cruz es el antídoto contra una futura posible rebelión. Posible, digo, porque son conjeturas humanas. Pero las marcas de Jesús lo acompañarán por siempre. Y cada vez que nosotros veamos esas marcas, nos recordaremos lo que el pecado cuesta. Y jamás tendremos el atrevimiento siquiera de usar nuevamente nuestra libertad de manera equivocada. Yo tengo una marca aquí en mi brazo, una cicatriz tremenda, horrible, porque un día estaba levantando una piedra caliente, preparando un plato típico del Perú, llamado pachamanca, y una piedra candente me cayó y me quemó y me dejó la marca. Hoy día cada vez que hago pachamanca, y hace mucho tiempo que no hago, soy muy cuidadoso. Me coloco unos guantes hasta aquí, hasta el codo, de cuero, de asbesto, para resistir el calor, porque es un peligro. Me acuerdo, cuando yo veía las marcas de la cruz, de las cicatrices, de las heridas de Cristo, me acordaré de lo que el pecado significa. Y nunca más usaré mal mi libertad. Que Dios te bendiga, querido. Una grande semana para ti. Chao.